Hola Ale, buenas tardes Hola, para ti, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Todo muy bien, gracias a Dios. Ale, te cuento que estoy contenta, déjame leer acá, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Perú, de Ecuador, de México, de Venezuela, de Bolivia, de Colombia, de España, de Honduras, de República Dominicana, de Chile, de Guatemala. Esto ha sido todo un éxito, gracias a Dios. Súper, aparte, muy internacionales y eso está genial. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer la presentación formal de la señora Alejandra, que es empresaria, mentora, speaker internacional, trabaja con el mercado latinoamericano y el mercado europeo. Ahorita estás con Italia, ¿correcto, Alejandra? Trabajando en Italia, Muchísimo en el mercado italiano, en italiano. en Ujú. italiano, que es un reto. Es autora de 2 libros para escalar tu negocio en el mundo empresarial. Es mentora de referentes internacionales con más de 1 millón de euros de ventas en lanzamiento. Y su propósito de vida es ayudar a profesionales a crear un negocio digital próspero de formación, consultoría o mentoring para que alcancen las tres libertades imprescindibles, que son la financiera, la geográfica y la independencia de tiempo. Con esa experiencia, Alejandra, hoy, bueno, tienes aquí varias preguntas que ya la gente ha hecho en el chat desde ayer. Y Genial. bueno, vamos, te doy las palabras si quieres comentar algo de tu presentación, si te quieres, me faltó algo. No, que soy uruguaya, no argentina. Ok, Eso siempre me dicen, sos argentina. No, soy uruguaya. Es lo mismo, parecido, pero diferente. pero Pero tienes tiempo viviendo en Europa, ¿correcto? y casi más de 20 años ya. O sea, he pasado, creo que la mayor parte de mi vida fuera de Uruguay que en Uruguay, pero el acento se me quedó. Bueno, ya digamos que eres una persona ya mundial, ya no eres uruguaya, ya eres del mundo entero. Un poco Ale, por ahí. mira, hay algo que yo conociéndote y aprendiendo de ti, es una de las personas, una de mis mentoras, de las personas que he aprendido muchísimo y que me ha ratificado lo que en estos años he venido yo cosechando o me he venido dando cuenta de manera personal que si no tenemos estrategia, Ale, no tenemos nada. O sea, podemos tener todos los cursos que puedan haber, podemos tener todos los títulos colgados en la pared, podemos ser profesionales de cualquier área, pero si no tenemos una estrategia, estamos perdidos. Entonces, quisiera que conversáramos y que iniciáramos esta tarde con la importancia desde tu punto de vista y tu experiencia de lo que es la estrategia para la venta y para el marketing, que son las áreas que un agente inmobiliario le toca, sobre todo para hacer estrategia. Yo creo que en la vida todo es estrategia, ¿no? Porque al final, si nosotros queremos conseguir algo, tenemos que pensar de forma estratégica los pasos que vamos a dar para poderlo conseguir. Por lo cual, tanto en la vida como en los negocios necesitamos tener estrategia y una estructura sólida si realmente queremos tener resultados. Para mí, la estrategia lo es todo porque si pones la definición de estrategia así de forma fácil, son los pasos que nosotros tenemos que dar para conseguir aquello que deseamos, pero también son los pasos que nosotros necesitamos que den nuestros prospectos para que se conviertan en clientes y luego en clientes recurrentes. Uh-huh. Está bien. Y ahora que hablas de prospecto, es importante porque una de las preguntas que tenemos acá de la gente nos decía cómo hacer para atraer precisamente esos prospectos. O sea, ¿qué tips, qué información nos pudieras dar tú para que la gente se quede con algunas ideas de cómo atraer esos prospectos? Entendiendo primero, o sea, la base, ¿no? ¿Quién es realmente nuestro cliente ideal? ¿Quiénes son aquellas personas con las que nosotros queremos trabajar? Esto suena muy común, todo el mundo habla del cliente ideal, del avatar, de no sé qué, pero son muy pocas personas las que realmente se sientan a definirlo de verdad. O sea, todo el mundo lo toca de oído o dice, bueno, es que yo le puedo vender a todo el mundo o tienen un público demasiado amplio o tienen un público más o menos bien segmentado, pero no lo conocen en profundidad. Y esto es el error más grande que comete todo el mundo, el hecho de decir, no sé a quién venderle, ¿no? Entonces, a partir del avatar nace todo lo que es la estrategia de comunicación, la estrategia de ventas, los protocolos que nosotros tenemos también de atención al cliente. Todo está basado en nuestro avatar. Entonces, si nosotros tenemos mal el cliente, está mal todo lo demás. Y no hay un único público al que se puede dedicar una inmobiliaria. Por ejemplo, muchas inmobiliarias o muchas personas no se dan cuenta que se dedican a tu sector, que por ejemplo lo más importante es tener clientes recurrentes. No el que te va a comprar la casa de sus sueños, ¿no? Porque el que te compra la casa de sus sueños se compró la casa de sus sueños y ya está.
pero por ejemplo los inversionistas, las personas que compran propiedades para tal, es un muy buen público y sin embargo no tocan mucho la mayoría de las inmobiliarias. Es pensar también a qué público están yendo todos los demás para nosotros buscar uno que sea mucho más rentable y podamos tener más clientes, ¿no? Fíjate que tocaste un punto importante que lamentablemente nosotros en el medio no le damos importancia, como que nos preocupamos más por conseguir los clientes. Yo le vengo y les digo chao, cuando realmente ahí es donde empieza el trabajo para tener más clientes. O sea, ese proceso de fidelización, postventa, para que ese cliente no solo regrese, porque probablemente no regrese, pero solo con el hecho de que por su experiencia nos recomiende con otras personas, ya tenemos ganados clientes sin necesidad de todo este trabajo que implica hacer embudos de venta, hacer estrategia, definir el avatar. No, porque esa persona que ya fue cliente nos va a traer personas parecidas a él, ¿no? Y parece mentira, Ale, no valoramos la parte de la fidelización del cliente. ¿Algún tips que nos puedas dar para poder fidelizar los clientes? Luego de venderlos, ¿qué cosita, por ejemplo, pudiéramos hacer? Yo más que fidelizarlos, buscaría una estrategia realmente de recomendación, ¿no? Porque la mayoría de las personas, o sea, chao, me compraste, adiós, muy gracias, no hay un relacionamiento continuo. Y tampoco se piden en ese momento de la compra, oye, o sea, ¿tenés algún cliente para referirme? Tampoco hay un premio por el hecho de que te refieran, ¿no? Entonces, entender qué más le gustaría tener a tu cliente que pueda obtener de forma gratis, que vos le puedas dar, que no te cueste tanto dinero, ni tiempo, ni nada, como para que diga, wow, sí, es que yo le voy a recomendar, porque el premio que voy a recibir por recomendarlo, además de que estoy feliz, es apetecible, ¿no? Entonces, tener una buena estrategia de referidos creo que es más importante que la de fidelización, porque al final el cliente ya te compró, y si vos tenés un buen relacionamiento con estas personas y durante todo el proceso estuvieron bien contigo, se sintieron, yo creo que odio ir a comprar, y no porque no me guste comprar, odio ir a comprar porque me tratan súper mal. En la mayoría de los negocios igual da el sector, ¿sí? Entonces nunca te tratan como te tienen que tratar, sos como, bueno, o sea, categoría Z para la mayoría, porque la mayoría de los que están ahí son empleados quizás, y pues están ahí porque tienen que pasar el rato, ¿no? O sea, es como que están obligados y Sí. no saben atender al cliente. Así pasa en todos los rubros y en todos los nichos. Entonces, tener una buena atención al cliente ya hace que los estés fidelizando casi que de entrada, ¿no? Yo los lugares donde voy que me tratan bien, vuelvo. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Y aparte recomiendo a todo el mundo porque es, oye, me trataron bien. Y sin embargo vas a comprarte lo que sea y te tratan muy mal. Entonces, la atención al cliente es lo que realmente fideliza y el relacionamiento es lo que hace que se puedan tener más ventas, porque quizás la persona te compró la casa de sus sueños, pero el día de mañana quiere montar un restaurante o quiere montar una tienda o lo que sea y va a volver a vos, ¿no? Y eso es importante. Entonces, creo que la atención al cliente, el hecho de el relacionarse a largo plazo y el tener una estrategia realmente la estrategia de, ¿cómo se llama? Es que se me fue, de referidos. De referido. Sí, fíjate que Exacto. entonces podemos hablar que la estrategia que debemos tener nosotros como agentes inmobiliarios es del mismo momento que nos llega el cliente. O sea, empezarle a brindar al cliente esa experiencia, como digo yo, es una experiencia positiva, inolvidable, de que nos quedemos fijados en su mente y que el día de mañana, como tú dices, yo regreso a la tienda porque me trataron bien, porque me hicieron sentir importante, no el Z, sino yo soy el cliente número uno. Entonces, esa estrategia para nosotros en el sector debiera empezar desde el mismo momento que recibimos un cliente. Y yo creo que ahí cualquier detalle, por pequeño que sea, cuenta. Y te hago referencia a algunas experiencias que yo he tenido con clientes que cuando uno los va a atender vienen con niños por las razones que sean. Y no hay una cosa más complicada que atender un cliente con niños, porque el niño es niño. Entonces nosotros como agentes inmobiliarios, cuando nos sensibilizamos y nos ponemos en esa posición de esa mamá o de ese papá que sabe que es complicado estar en ese momento con nosotros, con los niños, y nosotros le damos un poco de atención al niño,
es una manera, pienso yo, Ale, y no sé qué opinas tú, de engancharlo, porque yo como mamá, o sea, si yo voy a un sitio y a mí me tratan bien a mis niños, o sea, es una manera de que a mí esa persona me enganche porque no solamente está pendiente de mí, sino de algo tan importante como un niño. Entonces, ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta precisamente para las estrategias, ¿no? No sé qué piensas tú como madre y que me imagino has vivido esta situación con 2 niños pequeños, ¿qué tanto puede marcar este tipo de detalles? Yo creo que es importante. Yo tengo, soy mamá de 2 niños y vivo en Italia, antes vivía en España, después estuve en Malta. Jamás tuve el apoyo familiar, digamos, como para dejar a mis hijos en ningún lado. Entonces, a todos lados voy con los nenes. Y es verdad que los niños son niños, a veces se portan súper bien, hay niños que son geniales, pero son niños. Y cuando les dan un poquito de atención, o sea, en el sentido que ya, pues, o te hacen ver que no los estás molestando, pues ya una compra más relajado. Y también entender de que por ahí esa persona no te compra ahora, pero no quiere decir que no te compre después. Entonces muchas veces es como, ya, captaste de que no te va a comprar ahora, es como, ya, qué pesado, este me va a hacer perder el tiempo, adiós, muy gracias, y ya lo empiezan a tratar como, no sé, o sea, quiero que te vayas, ¿no? Sí. Esto es importantísimo porque entender de que quizás no te pueda comprar ahora, o quizás ahora no esté convencido, pero vuelve, o sea, literal, las personas cuando son las trataste bien y además le hiciste el seguimiento correcto, te seguiste relacionando, son clientes a la larga o a la corta. Sí, Ujú. eso es muy cierto. Y bueno, tú hablas y yo traigo a colación mis experiencias y me pasó con un cliente que no me compró, le mostré y le mostré y por X o Y no compró. Luego me di cuenta que compró porque regresó conmigo y me dice, compré con otra inmobiliaria, pero quiero que tú me vendas el inmueble porque lo quiero vender, pero si se lo compraste, no, es que yo quiero que tú me lo vendas. O sea, no te compré porque en ese momento no recuerdo qué razón me dio, pero fíjate lo que tú dices, o sea, ese trato fue bueno que cuando necesitó el apoyo de un agente inmobiliario, quien tenía en la mente fue a mí. Entonces, esa parte es sumamente importante. Y de lo que decías al principio también de esa estrategia, luego que vendamos o que no vendamos, es hacerle seguimiento, es no olvidarse del cliente. Y yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, estar pendiente en las redes sociales de mi cliente, escribirle un mensaje, hacerle un comentario con algo que publique. Y si te compró el cliente, mira, esto es una fija, Ale, de cuando un cliente te compra, te empieza a llamar, ¿conoces un plomero? ¿Conoces algún decorador? ¿Conoces algún? Y aun cuando es complicado recomendar este tipo de oficio, Ujú. solamente con recibir la llamada y decirle, mira, aquí está esta persona, pruébala a ver, pídele, o sea, ya nada más con responderle y tener eso es parte de la estrategia que debemos también tener. O sea, no decir, no, ya viene este fastidioso a escribirme, a preguntarme por algo que voy a saber yo de un arquitecto. O sea, es parte de la concientización que debemos tener de que en la estrategia tenemos también que tener ese tipo de información. Y se me ocurre ahorita, Ale, que hasta como estrategia de contenido a la hora de nosotros publicar en nuestras redes y poder atraer a los clientes que vean que nuestro servicio va más allá del momento de la venta, que puede contar con nosotros, aunque no somos especialistas en otras áreas, que vean que tenemos la apertura de que se pueden acercar. Son excelentes estas ideas. Con respecto a lo que nos convierte, no, dime. Que hablabas de la estrategia de contenido, qué tan importante es y qué mal que lo hacen la mayoría de inmobiliarios, ¿no? Porque se centran solamente en poner la foto de la casa, el precio de la casa y adiós, muy gracias. Y sin embargo no es así. Toda la estrategia de contenido al final tiene que tocar el punto A, que es el presente, el dolor que tiene el cliente, el punto B, que es lo que ellos quieren, o sea, la transformación. Y al final comprar una casa también es una transformación, o sea, fíjate que cuando uno busca algo y lo consigue es como, wow, ya tengo, o sea, mi sueño es realidad. Y es muy difícil elegir una casa. Entonces, todos los tips, consejos, cómo se intensifica el dolor, en el sentido, toda la comunicación es mega importante. Y la mayoría de las inmobiliarias tienen un catálogo, ¿vale? Es casa Exacto. tanto, punto. Y otra cosa que hacen también muy mal, aparte de casa tanto, o sea, es el hecho de que muchas veces son casas hiper viejas que las tendrán que haber quitado y no las quitan. Y a mí eso, cuando yo busco alquilar o lo que sea, me molesta un montón, porque entonces quita el anuncio, actualizate constantemente, pero Claro. no quita valor.
Ujú. Exacto. Y fíjate que tomando en cuenta esto que estás diciendo, algo que yo he aprendido y lo he aprendido contigo también, es el peso en esta estrategia de contenido, que un 70, un 80% tiene que ser educar al cliente, tiene que ser hacerlo concientizar y prácticamente la venta nos vamos a un 20% de ese contenido, por lo menos en lo que son medios digitales. O sea, darle un mayor peso a que el cliente sepa o ese potencial cliente sepa que estamos allí para ayudarlo. Y luego sí, tengo que vender porque de eso vivimos, pero poder conseguir un equilibrio en esa estrategia de contenido que sea un 60, un 70, un 80% contenido educativo, informativo, que se acerque o que te permita que se acerque a ti y luego te vendo. Que yo creo que es el gran error que cometemos en el medio inmobiliario, que es 80 o 90%, como tú dices, inmueble, y si acaso por allá te doy algún tips o algún consejo. Pienso que es un buen dato que nos estás dando para todos. Ale, otra de las preguntas que la gente le inquietaba también, tú sabes que nosotros en el sector inmobiliario, por supuesto que tenemos los inmuebles, pero también somos una marca personal. Y de eso es algo que tú sabes perfectamente. La gente preguntaba para Alejandra, por favor, cómo poder o que dieras algunas recomendaciones, cómo nosotros podemos proyectarnos ante el cliente como una marca personal. Yo, que vengo de los negocios físicos tradicionales de toda la vida, cuando me pasó la parte online, fue que empecé a trabajar mi marca personal y después de ahí nunca más, o sea, no hay retorno en el sentido de que es lo más rentable que uno puede hacer, porque cuando trabajas tu marca personal te trabajas a vos misma a nivel de imagen, a nivel de comunicación, creas un negocio de una misma. Y hoy yo vendo cursos digitales de formación, mentoría, consultoría, pero mañana se monta una pizzería. No toda la audiencia que tengo, pero una parte de la audiencia me la sigo quedando, me la sigo trayendo. Sin embargo, cuando uno trabaja una marca más bien comercial, y vos traspasas esa marca, digamos, la comunidad se queda ahí, o si cerrás, se muere ahí. Entonces, el hecho de trabajar una marca personal es muy, muy, muy rentable. Y además también entender de que somos personas y trabajamos por y para personas. Entonces, uno no le está comprando a la marca en sí, le estás comprando a la persona que te está atendiendo en ese momento, ¿no? Entonces, yo he tenido personas que han estado en diferentes firmas de productos y tal, y yo cada vez que cambiaban de proveedor, digamos ellos, pues yo seguía cambiando con ellos, porque yo le estaba comprando a esa persona porque tenía una buena atención, porque si yo quería algo me lo conseguía, porque me lo tendrían enseguida. Entonces, entender que esto funciona para todos los rubros es importante, que es la persona. Y ahí es cuando también tenemos que trabajar nuestra imagen personal. Eh, una vez, ay, no sé quién me hablaba del tema de las inmobiliarias. Me dice, mira, nosotros vendemos tipo casas para gente rica, ¿no? Entonces, el coche que nosotros tenemos que tener para poderlo vender a esas personas es un Mercedes para arriba. ¿Sí? Y vos decís, no, pero soy vendedor. Sí, ok, soy vendedor, pero tengo que estar a nivel de estatus de la persona, entenderla, tal, la vestimenta, cómo se vestían, transmitir el mismo éxito, ¿no? Porque al final las personas exitosas quieren estar con personas exitosas, ¿no? Y es todo, hay que tener en cuenta nuestra imagen personal, nuestro lenguaje no verbal. Tenemos que construir también una comunidad a partir de transmitir valor, ¿no? Y obviamente estrategias. Claro, claro. Fíjate que rescato de lo que estás conversando eso y me gustó mucho que nosotros como marca personal tenemos que tener una marca tan firme que traspase la marca comercial, porque en el negocio de nosotros Exacto. también sucede que hoy a lo mejor como profesional inmobiliario, como agente inmobiliario estoy con una marca, pero por las razones que sea, inclusive cambiarme hasta de país, voy a trabajar con otra marca. Y aun cuando sea otra marca comercial, uno tiene que ser la misma marca, que si en un futuro volvemos a tener algún cliente, un cliente dice, estás en otro país, tengo un amigo, tengo algo, sepa que tú eres la misma marca personal, estés donde estés, estés con la marca comercial que estés, porque realmente es la huella, ¿no?, que le estamos dejando a ese cliente. Y lo otro que comentabas, y es un tema también que a veces se torna complicado en el medio inmobiliario, que es la parte de la imagen, ¿no? Si bien es muy importante como buscar el equilibrio, porque como decías tú, si yo estoy con un cliente que es high ticket, que es de productos o inmuebles de lujo, pero también puedo tener clientes que son, digamos, clase normal. O sea, entonces buscar el equilibrio en la imagen que yo tengo que darle al cliente y que sea acorde con ese cliente, porque tampoco es que vamos a salir como si estuviésemos en la casa y nos pasamos un cepillo y salimos como unos locos, que pasa lamentablemente, o a veces una vestimenta inadecuada y muy
un fuera de lugar, sobre todo en el caso de las damas, también pasa. Y es importante cuidar estos detalles de lo que tú dices de la imagen. Y va más allá. Mira, yo cuando venía un vendedor a mis negocios físicos, ahora trabajo online, entonces no veo vendedores, pero en aquel momento si venía un vendedor que olía a tabaco, era en plan, alejate, ¿no? Porque yo no fumo y era, me alejaba mucho. El hecho también de cuando van, te invaden, la mayoría de los vendedores invaden el espacio personal de las personas. Entonces, todo influye en la venta, el cómo nos movemos, el cómo nos comportamos, el cómo conectamos el olor que nosotros tenemos. Muchas mujeres se ponen perfumes demasiado dulces que tampoco están bien. Y las mujeres, yo trabajo con mujeres, entonces estoy mucho más especializada, pero el tema de los escotes, la minifalda, los colores que usamos, la billutería, ojo también, porque todo eso transmite. Entonces tenemos que tener cuidado, o sea, no es vestirse como mojigata, ni no, no se trata de eso, pero tampoco como si fuéramos a salir de noche con una amiga. Entonces el equilibrio, cada uno tiene su propio estilo. Pero lo importante es, oye, ¿qué estoy transmitiendo con los colores que me estoy vistiendo, con el escote, con tal? Porque vamos a dar una imagen u otra. Y no hay que ser solamente experta, sino también parecerlo. Y eso es muy importante. Entonces los olores, las alhajas, el tipo de tejido que usamos, todo influye. Y en la mujer, obviamente, influye mucho más. O sea, vos ves el éxito que tiene una mujer por los zapatos y los bolsos que usa. Te das cuenta de cuál es el estatus que ella tiene, ¿vale? Y en los hombres lo ves a través del reloj y también los zapatos, pero sobre todo el reloj, los hombres cuando... Entonces, también mirar, aprender a leer al cliente es importantísimo. Y leernos nosotros mismos, ¿no? Claro, y fíjate que en eso que estás haciendo referencia, y a veces, o sea, es conseguir ese punto medio del atuendo profesional, ¿no? Porque una camisa de cuello o una chaqueta, que yo puedo tener una camisa blanca y ponte tener una, tener dos o tener tres, pero yo me puedo cambiar la chaqueta y ya estoy cambiando y estoy profesional, estoy presentable, ¿ok? No implica tampoco que es que hay que hacer cuando inicialmente se está empezando, por ejemplo, porque es una actividad muy lucrativa que te da para poder mantenerte bien y tener una ropa que te represente, pero digamos que estamos empezando con tener ese cambio de una u otra chaqueta, ya con eso habla, porque el profesionalismo en este negocio es sumamente importante. Una camisa, manga larga, cuello y una chaquetita ya dice mucho de quién es. Aparte también, mira, yo cuando hice mi cambio de imagen hace como 4 años ya, lo que aprendí de la estilista con la que trabajé, con una de ellas, me compró ropa que yo jamás hubiese entrado a las tiendas porque era como ropa barata, ¿sabes? Entonces yo decía, no, pero yo vendo high ticket, como diciendo, no, yo eso, no. Ese no es la marca en sí, sino es cómo te queda, cómo lo sepas combinar. Entonces una chaqueta igual de 9 euros, ¿vale? Si te la pones bien puesta, o sea, no parece que fuera de 9 euros. Y lo más importante a la hora de invertir es invertir las mujeres en un buen bolso. Entonces vas comprando el bolso y a medida que vas facturando vas escalando en las marcas de bolso. Entonces también es saber a nivel de imagen en dónde nosotros vamos a invertir el dinero digamos, en qué podemos invertir el dinero y en qué no. O sea, de repente una chaqueta no es lo más importante y un bolso sí. De repente las alhajas no valen tanto la pena, pero de repente otra cosa sí. Entonces, entender también que hay que comprar y hay que alinear nuestra imagen de forma estratégica. Exacto, eso era lo que tenía en mente que estabas hablando. Fíjate que la estrategia no solamente se trata de la estrategia de la venta del inmueble o de la estrategia de contenido o la estrategia de marketing. Tenemos nosotros también que pensar en la estrategia de nosotros como marca personal y qué es lo que queremos proyectar. Y también allí de lo que comentabas al principio es importante saber el avatar al que yo me estoy dirigiendo, ¿no? Porque eso tiene que estar, esa estrategia de mi marca personal tiene que estar coherente con el avatar al que yo me estoy dirigiendo. Y tomando en cuenta eso, tenemos una pregunta acá, Ale, que nos están preguntando que no entiende lo que es el dolor del cliente. A ver, que por favor Dolor, aclare. problema, o sea, puede ser dolor o puede ser deseo. Las personas cuando compran algo por dolor, por deseo o por placer. Entonces, ¿por qué están comprando? ¿Vale? El dolor puede ser, o sea, literal, o sea, tengo una casa, me queda pequeña, o sea, necesito una casa con X cuartos porque ya no aguanto más, qué sé yo, me lo invento, ¿no? Yo, Exacto. por ejemplo, en la casa donde estoy ahora, es una casa muy grande, tengo un terreno muy grande, pero el problema es que para mí, que con mi marido, los dos trabajamos desde casa y yo tengo mi estudio de grabación, a mí sí me hace pequeño.
Entonces ahora pienso, ok, es que yo tengo que buscar una casa con 7 habitaciones por lo menos. No está tan fácil, ¿sí? Además, con jardín, que quiero 1000 metros por lo menos. Entonces, ese es mi dolor, es que yo quiero una casa que sea grande, que tenga las habitaciones ciertas, pero además que no tenga mucho pasillo ni corredores, porque me gusta más bien amplio. Y además de todo eso, que esté en una zona que no esté ni cerca de la ciudad, pero tampoco muy lejos y que tenga buen internet. Porque acá me dijeron que había buena internet y mi internet da para trabajar, regulín, regulán, pero no es lo que yo necesito. Entonces, imagínate, yo tengo un dolor, tengo un problema y estoy buscando todos los días porque no es tan fácil encontrar en la actualidad una casa con más de 7 habitaciones. ¿Sí? Entonces, Exacto. puede ser que yo, pues, no sé, estoy con mi pareja y tal, pues entonces ya quiero una casa más linda, ya es más por motivo personal, ¿no? Ya no es por el trabajo, no es por tal. Entonces, uno tiene que entender por qué está vendiendo. También puede ser por inversión. O sea, cuántas casas, cuántas propiedades se venden solamente por inversión? Yo tengo unos amigos que hace un par de semanas atrás compraron entre todos todo un edificio para hacer Airbnb. Entonces, estaban comprando con algo muy claro en la cabeza. Y eso también es un tipo de cliente que hoy cada vez hay más de personas que invierten en bienes raíces y esos son clientes recurrentes. Exacto. Sí, fíjate, y para, por lo menos en el medio de nosotros, esta parte del dolor a veces entendemos que es solamente lo que el cliente nos dice, esa necesidad, cuando realmente detectar el dolor va más allá. O sea, yo te estoy escuchando y tú me dices, yo necesito una casa de 7 habitaciones con jardín y quizás yo te busco una casa con 7 habitaciones con jardín, pero no estoy entendiendo por qué tú la necesitas. Y yo tengo que leer dentro de lo que tú me dijiste, que tú trabajas en tu casa, de que tu esposo también trabaja, que tienen niños, entonces ya ese dolor no es la casa de las 7 habitaciones, o sea, es algo que va más allá y en la medida que yo pueda conseguir ese inmueble que haga el match con eso que estoy leyendo yo tras las palabras que me estás diciendo, realmente es lo que permite que haya el éxito en la venta, ¿no? Porque uno se queda solo con lo que a veces, y tenemos el problema de que tenemos dos oídos, pero no escuchamos, ¿no? Y nos quedamos con las palabras por encima que pueda decir un cliente y no somos capaces de leerlo más allá y de leerlo visualmente, de leerlo desde la parte auditiva y decir esto, esta persona, Alejandra, lo que necesita es la comodidad porque trabaja, porque el internet es sumamente importante y quizás si no te consigo la casa de 7 habitaciones, te la consigo de 6, pero el internet es genial. Yo te aseguro que como eso tiene mayor peso, tú me vas a comprar la casa. Entonces, ese leer realmente, ¿qué es lo que te está Leer, motivando? leer y aprender a preguntar de forma estratégica. Al final, la mayoría de o sea, la venta es un 90% del tiempo habla el cliente, un 10% hablamos solamente nosotros, pero ese del 10% que nosotros hablamos de beneficio y no de características, el 90%, pero mientras que el cliente habla, el cliente no habla porque sí. Nosotros nos dejamos que nos vomite todo lo que le pasa en su vida, no, nosotros tenemos que aprender a preguntar de forma estratégica para tener los datos ciertos que nosotros necesitamos para saber primero si es el perfil o no del cliente que nosotros tenemos, ¿sí? Porque quizás es un cliente que o pues no está para el nivel de casas que nosotros tenemos, o no está para el presupuesto que nosotros nos interesa vender, o quiere algo que no existe en el mercado, qué sé yo. Pero si nosotros no aprendemos a preguntar de forma estratégica, no vamos a poder cerrar la venta. La venta es relacionamiento, pero sobre todo es aprender a escuchar y a preguntar y a tener el control. A mí, pues cuando yo estaba buscando esta casa, nadie me preguntó para qué yo quería mi casa. ¿Sí? O sea, literal. O sea, era, bueno, sí, venir a ver si querés, ¿no? No, pero yo necesito alquilar. O sea, yo venía con una urgencia. Estuve un mes en hoteles porque no conseguía casa. Imagínate. Ujú. Fíjate, Ale, y eso que dijiste es importante, que es saber preguntar y perfilar. Y si hay una parte y primordial en nuestros procesos, tanto de captación de inmuebles como de venta de inmuebles, es perfilar al cliente, es escucharlo, como decía yo, visualmente y auditivamente, para llegar a saber realmente cuál es el dolor, por qué ese cliente quiere vender el inmueble, en el caso que sea un propietario, o porque ese cliente quiera comprar, porque entonces si nosotros entramos a los avatars del medio inmobiliario, yo un cliente que quiera comprar lo puedo dividir en diferentes avatars. Tengo el cliente que quiere comprar porque quiere la casa de sus sueños, o tengo el cliente que quiere comprar porque son personas de la tercera edad, la casa le quedó muy grande, tienen el síndrome de nido
nido vacío y necesitan una casa pequeña pero que no los ahogue. Entonces es un juego de saber quién es ese avatar. Y en la otra parte que tú decías, que es ese cliente inversionista, que el trato es totalmente distinto a estos clientes. Entonces, si no hacemos esas preguntas, si no perfilamos el cliente desde el principio, no vamos a cerrar. Por mucha teoría, por mucho curso que hagamos, o sea, está ese conocimiento básico que viene de conocer realmente quién es el cliente, y la única manera es sabiendo hacer las preguntas y escuchar. No es que pregunté y me puse con el celular, no, es que pregunté y estoy atento a que su comunicación verbal y no verbal sean coherentes, porque ha pasado, y me imagino que a ti te ha pasado, que te dicen algo por la boca, pero a ti como que los gestos dice esto, como que no hay una coherencia entre lo que me está diciendo y su comunicación no verbal. Entonces la observación es importante. Y también entender de que hay diferentes tipos de personalidad, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos un perfil muy marcado y la persona que tenemos delante, ¿no? Tiene unas motivaciones diferentes, un lenguaje diferente, un canal de comunicación diferente. Entonces, no le podemos hablar a todo el mundo igual. Eso para mí es mega súper importante, entender que hay diferentes perfiles de personalidades, que nosotros tenemos una, y como vendedores tenemos que entender a quién tenemos delante. Eso para mí es importante. Cuando aprendemos a vender o a cerrar ventas, aprendemos a hacer esas preguntas estratégicas, ¿no? También entender a quién le estamos vendiendo, o sea, qué personalidad tiene, qué personalidad tenemos nosotros, también ayuda muchísimo a la hora de cerrar. Sí, no, y hablando tú de ese tema, ya empezamos y podemos profundizarlo más, porque ya vamos a involucrar, si determinar si la persona es kinestésica, si es auditiva, si es visual, cómo poder hacerle llegar a la persona la información que le estamos dando por los 5 sentidos, porque por neurociencia sabemos que en la medida que fijamos el conocimiento por más sentidos, pues más firme le va a quedar la información y más conexión va a tener con nosotros. Entonces, no es una cosa tan fácil como pareciera decir, es que voy a hacer una estrategia de venta. O sea, realmente y corrígeme tú si estoy equivocada. O sea, yo veo la estrategia como que yo lo asocio a ver con hacer una ensalada. Yo puedo tener en mi casa, en la nevera, abro la nevera y tengo diferentes tipos de vegetales y tengo diferentes tipos de aderezos, pero yo tengo que ver si es para mi familia, qué sabor quieren. ¿Quieren un agridulce o quieren más bien algo light? Entonces, yo de todos esos vegetales, de todos esos aderezos que he aprendido a utilizar en la formación como profesional inmobiliario, voy entonces a hacer la estrategia y a mezclar cosas para que el resultado realmente se acorde a ese dolor o a esa necesidad que en el caso de la ensalada, para ponerlo muy sencillo, es lo que quiere mi familia. Entonces, es parte de la formación. La estrategia no es decir, sí, voy a hacer una estrategia, realmente formarse y tener todos esos conocimientos para armar ese puzzle, ese rompecabezas que viene a ser una estrategia. Es por allí. Sí, y entender, yo creo que cuando aprendemos y tenemos el concepto de que la estrategia es 360, todo cambia, porque no basta con hacer un funnel, o no basta con saber vender de forma personal, no basta con tener, o sea, no bastan con uno de esos ingredientes, hay que tenerlos literalmente todos, y entender que está la estrategia, que está la táctica y que está la parte técnica. Entonces la parte técnica es lo que nosotros podemos derivar, o sea, que me hagan el funnel a nivel de la landing page, el embudo, no sé qué. Toda la parte técnica se puede derivar. Siempre hay personas que lo ejecutan súper bien, pero la estrategia no. La estrategia tenemos que aprenderla nosotros para poder guiar a la persona, porque el que es técnico y basta, ¿vale? No es técnico y estratega, ¿no? La persona estratega no es y entender también cuando estamos vendiendo que las personalidades, si es rubí, si es perla, si es esmeralda, o sea, las personalidades que hay, después también entender si la persona con la que estamos hablando es la persona que tiene la decisión de compra, porque ahí cambia muchísimo el juego, porque quizás nosotros estamos vendiendo a la persona que no es la cierta, o quizás tenemos que venderla a esa persona para que nos traiga la persona que realmente toma la decisión y volver a hacer la venta, ¿no? Y cerrarla, rematarla. Hay muchas cosas en juego para nosotros poder realmente alcanzar aquel resultado que nosotros buscamos, pero la estrategia no es puntual o no basta con un ingrediente, ¿no? Hay que tener una estrategia totalmente 360.
Fíjate, y ahí agregaría yo dos cosas más, ¿no? En lo que comentaste de quién tiene la decisión. Y muchas veces pasa en el negocio inmobiliario que quien te busca es la mujer. Y si bien la mujer tiene la decisión de escoger la casa, a la final el presupuesto muchas veces, no digo que todo el tiempo, pero muchas veces los maneja el hombre. Entonces tú le muestras y uno se esmera por mostrarle a la señora y la señora queda muy complacida, pero al final de eso te dices que tengo que hablar con mi esposo. Entonces, detectar eso desde el principio y saber que el esposo es importante en ese proceso de venta, hay que tomarlo en cuenta. Y pasa también cuando trabajamos con empresas, que probablemente el que nos contacte es alguien X de un departamento que le pusieron eso como actividad, pero quien toma la decisión es el gerente, es el de arriba. Entonces, detectar quién toma la decisión en ese proceso e involucrarlo en ese proceso es determinante para un cierre. Se les dice, es que no cerré, ya va, pero es que vamos a evaluar el proceso completo, porque el cierre, mucha gente, y también veo yo que es un tema, la gente piensa que el cierre es lo último, pero no, uno empieza a cerrar desde el mismo momento que estás con el cliente. ¿Qué opinas tú de esta parte, Ale? Y para mí la venta tiene tres fases grandes o tres fases principales. La primera que es cómo nosotros nos ponemos a nivel de actitud y de energía para vender, a nuestra imagen personal, todo lo que se ve, porque todo literalmente influye. Si yo voy a vender y llevo las uñas que están pues súper largas, mal cuidadas, doy mal la mano, me veo desalineada, no voy a vender por más que el producto que yo estoy mostrando sea un buen producto, ¿no? Es entender que la venta inicia desde un principio. Y si nosotros energéticamente, a nivel de actitud, tampoco estamos alineados, tampoco vamos a vender. Si pensamos, seguro que es otro que me hace perder el tiempo, que no tiene plata, que no sé qué, que si la crisis, que ahora la gente no compra, pues tampoco vamos a vender. Entonces, la venta invisible es la primera fase y la que nadie se prepara. Después viene la venta en sí, que es cuando nosotros aprendemos a escuchar de forma activa, pero preguntando de forma estratégica, teniendo el control, donde realmente vemos si las personas son visuales, kinestésicas, auditivas, qué personalidad tiene de forma principal, detectamos quién es la persona que tiene la decisión de compra, cuál es el presupuesto al que están realmente dispuestos a invertir, ¿no? O sea, cuando entendemos todo, pero tenemos que entender que el 80% de las ventas no se cierra ahí en ese momento en que nosotros estamos mostrando la propiedad o el que nosotros estamos ofreciendo nuestro servicio. Literalmente la venta se cierra con seguimiento. Entonces, cuándo nos vamos a comunicarnos con las personas, cómo nos vamos a comunicar con las personas, es literalmente imposible, es literalmente importante. Es entender de que la fase previa, que es como nosotras nos preparamos a nivel de actitud, de energía, de foco, para hacer la venta y el seguimiento es importante. Y cuando es hacer la venta, hasta investigar, ¿no? Porque a veces te hacen preguntas que la gente no sabe. Yo pregunté acá, cuando me mudé, por ejemplo, si había colegios cerca, si, que había cerca de lo que a mí me interesaba, ¿no? O sea, principal el colegio de los nenes, y no me supieron contestar. Y sin embargo hay un colegio divino privado a 2 calles de mi casa, que es donde van mis hijos ahora. Pero si me lo hubiesen dicho en el momento, realmente esta casa la alquilé por descarte, ¿sí? Pero no porque me gustara, me habían perdido literalmente la venta. Entonces, entender que, oye, qué puntos hay estratégicos para, dependiendo qué perfil tiene la persona. O sea, una persona que es quizás muy business va a tener unas necesidades, una persona soltera, que una persona que tiene hijos. Entonces, para una persona que tiene hijos, de repente tener un hospital cerca, tener a una persona mayor, por ejemplo, tener un hospital cerca, es importante, ¿no? Entonces, también hacer como un estudio de la zona para poder asesorar a las personas, yo creo que es fundamental, y eso viene dentro de la preparación. Y la mayoría de la gente no se prepara, va y ya, muestra la casa, a ver, acá hay un cuarto, a ver, para que no sé dónde está el interruptor, que lo voy a buscar. Prepárate previamente, anda a visitar la casa, conoce la casa para poder asesorar mejor. Claro, eso está en el momento de la captación, que a veces hasta los asesores toman la captación y ni siquiera van a visitar el inmueble para conocer las cosas positivas, pero también las cosas negativas que pudieran ser objeción en algún momento, y trabajarlas en ese proceso que tú decías que es la segunda parte, que es la venta en sí. O sea, ya en esa venta manejar las objeciones en función de ese cliente que perfilé. Y ahí retomo, fíjate, una de las preguntas que en el chat nos están diciendo que cuáles serían esas preguntas. En el caso tuyo, si tú no fuiste con tus niños, es preguntarte cómo está conformado tu núcleo familiar, porque en esa importancia de ese inmueble para tu núcleo familiar pueden estar involucrados niños,
pueden estar involucradas personas de tercera edad que no pueden subir escaleras o los escalones de algún tipo de casa les puede causar un impedimento en su transitar dentro de la casa. Mira, y hasta los animales. O sea, hay personas que las mascotas son sumamente importantes. Entonces, ofrecerte yo una casa donde si tienes unos perros pequeños o grandes, puedan los perros estar con la comodidad que tú estés feliz de que tu mascota está, es importante. Entonces, una de esas preguntas sería cómo está conformado el núcleo familiar y escuchar en una conversación que puede ser una conversación, a ver, frívola, de que tú me digas que tienes un perrito y yo indagar qué perrito tiene y cuando tú empieces, pero es que mi perrito y es mi perrito, nada, esto es importante, el perrito es importante y yo dentro del inmueble y de mi estrategia de venta, inclusive de mostrar el inmueble y mi discurso, tengo que hablarte del perrito porque para ti es importante. Entonces son esas preguntas. Me encanta esto que dices porque hablas de la venta desde 3 fases y eso coincide mucho con lo que es el método con el que nosotros trabajamos en mi escuela inmobiliaria, que lo primero que se trabaja, antes de analizar un proceso de captación o un proceso de venta per se técnico, es saber cómo está el profesional inmobiliario. O sea, es la importancia, porque si yo como persona no estoy bien, si yo como persona no tengo la actitud, no tengo la mentalidad, no tengo la energía, no voy a vender. Sí, aparte, tenemos que pensar que no queremos estar con personas que tienen problemas, o sea, no, estamos diseñados como para huir de esas personas. Entonces jamás vamos a comprarle a alguien que tiene una mala vibra, una mala energía con la que no conectamos, porque la venta es literalmente conexión. Sin conexión y sin confianza no hay ventas. Entonces aprender que para poder vender necesitamos esa estrategia 360 y tenerlo todo en cuenta, todo literalmente. Obviamente hay algo que es importante. Hay gente que de repente me escucha y dice, ay, este que dice, o sea, no, no le caigo bien, no soy chocolate para gustarle a todo el mundo. Hay gente que me va a amar, gente que no me va a querer. Está bien también. Pero entender que no le vamos a caer bien a todo el mundo, entender que no vamos a conectar con todo el mundo y entender que no podemos venderlo a todo el mundo, forma parte también de esa estrategia 360. El cómo nosotros hablamos atrae a unas personas o atrae a otras. Entonces, todo influye, todo literalmente influye en una venta. El problema es que la gente no lo sabe. Fíjate, Ale, y en eso que dices, o sea, todos tenemos días malos, o sea, y es normal porque Sí, somos seres humanos. Y si yo tengo un día malo y probablemente tengo planificada una cita, tengo dos opciones, o buscar dentro de mí las herramientas para sobreponerme a ese estado emocional que me pueda afectar con el cliente, o suspender la venta de una manera muy delicada, si se puede. Pero la conciencia que debo tener de saber cómo estoy yo y de cómo me puede influir en ese momento un futuro cierre es tan importante y es ese primer factor que debemos conocer. Y parte, mira, para darte una idea, parte de lo que es el primer evento inmobiliario donde estamos, son las bases, precisamente la agente inmobiliario, y tenemos casi al finalizar 2 ponentes con los que vamos a hablar de mentalidad y de la parte emocional. O sea que pareciera mentira, pero contigo estamos hablando de estrategia, estamos hablando de marca personal, estamos hablando de tantas cosas técnicas, pero al final, como tú dices, vamos a eso. Entonces, aun cuando están de último, es la primera parte que debemos tocar, o sea, reflexionar después de toda la parte técnica, que si no estoy bien en esa parte emocional, en esa parte de mentalidad, del mindset, o sea, no logro nada, no logro Bueno, nada. pero entender que cada uno tiene su forma también de subirse la energía, ¿no? Yo no me canso de decirlo cuando vamos a eventos presenciales, no ahora con el COVID hay muchos menos, pero cuando vamos a eventos, oye, en los eventos es donde más se factura, donde más plata se gana, porque la energía de la gente hace la diferencia. Pero cuando vamos a eventos saltamos, gritamos, yo soy tal, y nos sube la energía para decirnos al fondo a comprar, y la gente va tipo en manada a comprar. Ahí no lo vemos mal, pero para subirnos la energía nosotros en casa, sí, pues sí. Y entender que de repente hay muchas formas de subirnos la energía, ¿vale? Yo siempre cuento que tengo una amiga que a ella antes de hacer un webinar de venta, ella se pone mucho perfume porque el perfume a ella la estimula. Nadie la huele, pero ella se pone perfume. Tengo otra amiga que incluso hizo de eso un negocio, que con los tacones motivaba a las mujeres y ella misma se empoderaba con tacones. Yo, por ejemplo, pongo música, o sea, me pongo la música y de repente estoy trabajando y me estoy moviendo y ya estoy en el estado adecuado. Todos tenemos días de mierda, la vida literalmente es muy jodida. Lo que pasa es que tenemos que aprender a encender interruptores y estoy en modo on ventas, listo, voy a dar el 100% de mí, voy a hacer lo mejor que pueda, voy a tratar bien a la persona y ya después vuelvo a bajar el interruptor y me vuelvo a meter en la cama si hace falta, ¿no? Pero aprender a regular nuestra energía, a regular todo es importante.
Y entender que todo en la vida es cuestión de actitud. Uno puede hacer de su mayor dolor su mayor poder, o de su mayor dolor su mayor prisión, en el sentido de que victimista, culpa del gobierno, no hay crisis, de tal, o sea, todos los problemas que pueda haber, o no, hacerlo, convertir ese dolor en un buen poder, ¿no? Es la actitud con la que nos enfrentamos a la vida y por ende a nuestro negocio, es la clave. Así es. Ale, ya estamos casi terminando. Se ha pasado el tiempo de verdad que muy rápido. Esto de conversar de estos temas, a que cuando le apasiona a uno el tema, como que el tiempo no. Mírale, ¿qué consejos les puedes dar a estas personas a que nos están acompañando hoy, tanto por el Zoom como por YouTube? ¿Cuáles serían las primeras cosas que debieran de tomar en cuenta para empezar entonces a trabajar con estrategia? Unos tips, por muy pequeños que sean, pero que les dé esa estructura de la que tú hablabas. Yo para mí son como pasos muy marcados, ¿no? Entender que lo primero que tenemos que trabajarnos es a nosotras mismas para poder ayudar a los demás. Vender una casa estás ayudando a la persona a resolver, ¿no? Una necesidad que tiene. Entonces, primero trabajar nuestra mentalidad, nuestra relación con las ventas, nuestra relación con el dinero, nuestra autoconfianza. Todo influye en la venta. Entonces, primero trabajar nuestro mindset, después encontrar realmente quién es el avatar y especializarnos realmente, porque si no al final si queremos alquilar apartamentos baratos y también queremos vender casas de lujo y tal, pues con uno de los dos avatares no vamos a conectar. O nos dedicamos al estatus alto, o sea, a un nivel alto de la sociedad, o nos dedicamos al bajito, bajito. No podemos venderle a los dos porque con alguno no estaríamos conectando. Entonces, decidir también es aprender a decir que no. Decidir con quién vamos a trabajar creo que es clave. Y después empezar a tener protocolos para todo, protocolo de atención al cliente, protocolo de seguimiento, el protocolo para pedir realmente los referidos, ¿sí? El crear estrategias de comunicación, que nuestra imagen ahí también es importante, nuestra imagen visual, el logo, todo. Yo creo que es cambiar el chip y de empezar a pensar como negocio y como necesitamos una estrategia 360, mentalidad empresarial, o sea, encontrar el avatar, tener protocolos, sistemas, metodologías que te hacen única y diferente, y a partir de ahí también tener promesas poderosas, ¿no? Yo creo que es un todo y que si uno realmente quiere tener éxito, tiene que pasar por todas las fases y hacerlo bien y encontrar métodos que ya funcionen para aplicar a uno mismo y después uno ya encuentra sus propios métodos. Pero si uno no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer, no sabe qué tal, pues está mucho más difícil, ¿no? Entonces, encontrar un sistema que funcione y aplicarlo a nosotros puro, o sea, así como te lo dicen, A, B y C. Y después con la experiencia y con los resultados decir, ok, a mí A me funciona, B no tanto, sí, C también, pero ahora yo meto el D porque para mí es clave, es importante y te funciona. Entonces, crear tu propia metodología a partir de una que ya funcione. Exacto, fíjate, y ahí coincides con Francisco, que fue nuestro primer invitado, de que a la final un agente inmobiliario es una empresa, o sea, y como empresa debemos manejarnos en todos los aspectos que esto involucre. Bueno, Ale, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por llenarnos de tantos conocimientos, de tanta sabiduría con toda la experiencia que tú tienes, tanto offline como online, ¿no? Porque eso también te da un equilibrio, porque tú has trabajado, como lo dijiste, tanto offline como online. Las últimas palabras, si quieres despedirte de nuestro público y bueno, que sea la primera de muchas reuniones que podamos tener con mi escuela inmobiliaria, Ale. Para mí hay tres reflexiones importantes que yo quiero dejar. La primera es entender de que hay que tomar acción con dirección y que muchas veces lo que no sabemos estamos haciendo, o sea, mucha gente compra cursos, compra formaciones y van, pero al final no llegan a ningún lado porque no saben hacia dónde quieren ir. Entonces, entender que hay que tomar acción, hay que ejecutar estrategias, pero teniendo una meta muy clara, muy definida, es importante. La frase de que el éxito es una decisión es totalmente cierta. Uno decide tener éxito o no tener éxito. Y ahí influye la actitud, la mentalidad, todo literal. Y el dinero que tú no ganas es por el conocimiento que tú no tienes. Entonces, si no estás ganando el dinero que querés, es porque te están faltando habilidades, conocimientos que tienes que desarrollar. Muchas veces las personas son A, están en el punto A, quieren llegar a ser B, quieren tener los resultados de B, pero quieren convertirse en A, o sea, a B sin pagar el precio. Y el éxito tiene un precio económico, un precio de tiempo y un precio emocional. Entonces el problema es que muchas personas quieren sí tener resultados rápidos, pero no están dispuestas a pagar el precio.
y eso no existe, o sea, la varita mágica no existe. Entonces, si quieren realmente convertirse en inmobiliarios exitosos, estén dispuestos a pagar el precio. Sí, y diciendo eso me vino algo que en algún momento conversamos que tú tuviste cuando tuviste que pagar tu primer formación de 30.000, 50.000 euros, algo por ahí era el número. Sí, Fue bien fuerte, pero de ahí para adelante no paraste. Y fíjate, y hoy estás en la posición que estás, que no solamente eres referencial en Europa, sino también en Latinoamérica. Entonces, todo, como dices, tiene un precio de tiempo, tiene un precio de dinero y hay que estar consciente de que hay que hacerlo. No, no queda de otra. no, exacto. Cuanto más invertimos en nosotros mismos, más retorno tenemos. El problema es que la mayoría de la gente quiere tener retorno sin invertir. Es como, con una mentalidad mediocre o de mediocridad, ¿vale? Quieren, o sea, que el universo les dé mucho, que tener mucho dinero, muchos clientes sin estar dispuestos a invertir o a dar nada, ¿no? Entonces, desde la abundancia es, primero das, o sea, pagás, haces y después recibís. Entonces, entender que la única forma de poder tener resultados es invirtiendo. Yo cada inversión que hice fue difícil, o sea, literal, y he empezado con inversiones pequeñitas y el primer mentor me costó como 1.000, en aquel momento para mí era una fortuna, porque nunca había pagado tanto en una formación, después pasé 30.000, después a 50.000, después ya 6 cifras para adelante. Y no es una locura. Mi marido al principio, o sea, era chocante en casa tener que explicar lo que había hecho. Y lo digo, o sea, vómitos, diarrea 3 días, o sea, era como un carajo, o sea, pagué tanto, o sea, ¿qué se me ocurría a mí? O sea, era como, hice bien, hice mal, es mucho dinero. Si no estás hablando de 50 euros. Sin embargo, el retorno que tuve fue mucho mayor. Y hoy estoy acá gracias a todas las inversiones que hice, desde la más pequeña hasta la más grande, de todas las inversiones también que hice de tiempo. Porque no es, bueno, hice una formación y ahí me quedo. Es estar estudiando de forma constante. Porque sí que tengo un posicionamiento en los dos mercados, pero sí que sigo estudiando, sí que me sigo formando, sí que estoy en constante cambio y estoy dispuesta siempre a pagar el precio. Hoy, para mí es domingo, son casi las 7 de la tarde y estoy acá contigo porque así lo decidimos, o sea, lo decidí. ¿Sí? Entonces, el éxito tiene literalmente un precio y uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio para ir a por todos. Así es, Ale. Ale, ¿nos preguntan algún libro que puedas recomendar? Libros en Amazon está el mío, que se llama Conviértete en Experta Premium. No está enfocada en inmobiliaria, pero sí que hablo de mindset, hablo de ventas, hablo de todo un poco. Y creo que les puedo ayudar. Y tengo también el de cierres premium, pero no lo tengo en Amazon ahora disponible. Ok. Tus contactos, tus redes digitales, Ale, para que te puedan seguir, que tienes una cuenta en Instagram que es excelente. La que estoy más, la que más me gusta ahora es Instagram y es en la que estoy más presente, que estoy como alejandrosastre.mkt, porque justamente con la italiana que es punto .it, pero es en español MKT, y ahí pues subimos contenido de valor todos los días. ¿Sí? Chévere. Igual, bueno, igual nosotros tenemos un chat en este evento, ya le pasaré también a los muchachos tus redes. Bueno, Ale, muchísimas gracias por estar, que descanses lo que te queda de domingo, que estés con los niños y bueno, será una próxima oportunidad. Exacto, muchas gracias a todos, les mando un beso grande. Chao. Listo, chao.